La Cena del Señor. La base bíblica para el estudio del tema la encontramos en San Mateo 26, del 26 al 28, que dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es la Santa Cena? Esta es la segunda de las ordenanzas que el Señor dio a la Iglesia y va dirigida a representar la unidad del cuerpo de Jesucristo, a recordar su muerte y anunciar su advenimiento. ¿A quiénes dio el Señor esta ordenanza? Este es un acto que a través de los tiempos la Iglesia de Cristo, su cuerpo visible, ha venido celebrando. Además, los discípulos, el Señor lo reveló también al apóstol Pablo, según lo indica 1 Corintios 11, del 23 al 34. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta ordenanza no fue referida solamente de parte de los apóstoles, sino que el Señor mismo se la dio a Pablo, para que quedara instituida en la Iglesia como un signo visible de un pacto en el cual los cristianos nos encontramos. A la luz de la palabra, ¿hay alguna periodicidad reglamentaria para la celebración de la Cena del Señor? En 1 Corintios 11:26 leemos: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor no dejó establecido cuántas veces y con qué regularidad se debería celebrar la cena. Algunas congregaciones suponen que debe hacerse cada 8 días, por el hecho de que la iglesia del principio la celebraba cada domingo, o sea, el primer día de la semana. Realmente no hay ninguna instrucción que indique que debe hacerse en tal o cual fecha. Esto queda a criterio del ministro de la iglesia, la frecuencia con que debe celebrarse. Al no haber una estipulación estricta del número de veces que debe realizarse, no hay condena para el que no haga muy remota o muy frecuentemente, aunque es digno de tomarse en cuenta el detalle que la Iglesia tomará la Santa Cena cada 8 días, siempre y cuando la celebren rememorando la muerte del Señor y anunciando su venida. Significa también que quienes no la celebran prácticamente están en desobediencia. Los elementos utilizados en la Santa Cena son 2, el pan y el vino. ¿Puede ampliar un poco más sobre cada uno de ellos? Es evidente por las descripciones bíblicas que lo que se está ejemplificando en esta cena es la comunión de los miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, pero concretamente a cada uno de los elementos leo en Mateo 26:25. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. En este punto algunos objetan que no debe darse el pan partido, sino que cada uno debe tomar su porción del pan entero. Evidentemente, por asuntos prácticos no podría tenerse un solo pan. Por eso es que se acostumbra llevar el pan ya cortado. Otros comparten torta de pan dulce, etc. Estas son modalidades que se han ido implementando en lo particular. Creo que son detalles que no tienen mucha relevancia. Lo importante es que todos participen del pan, que es el símbolo del cuerpo de Jesucristo. Pasamos ahora al segundo elemento, el vino. Hay detalles que no dejan de distorsionar o alejar un poco la figura real de la cena. Respecto al vino, hay quienes sugieren que debe ser con vino fermentado. Otros dicen que debe utilizarse bebidas gaseosas o refrescos artificiales. La Biblia declara en Mateo 26, del 27 al 29, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. He aquí, se menciona la palabra fruto de la vid. La traducción de la palabra vino, inos, shahin, según el diccionario bíblico, son vinos, y no como mucho alcohol fermentado. La palabra más se usa es tirosh, que significa vino nuevo, jugo de la vid. Un vino nuevo sin mezcla de drogas ni de licores destilados, es decir, miel de vino, que según las costumbres del Oriente de aquellos tiempos, lo preparaban hirviendo el mosto hasta reducirlo a su cuarta parte. Eso es lo que denominan miel de uva, y pareciera que el Señor estaba hablando de ese vino nuevo, y da la impresión de ser el extracto de una uva fresca y nueva para ejemplificar la sangre derramada. Algunos aducen que de todos modos, cuando se habla de vino, se está hablando de algo fermentado. El jugo de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como él mismo lo dijo. Otro aspecto tocante al vino es que la Escritura describe en esta ocasión se usó una sola copa. Muchos ahora desean hacer lo mismo, aunque esto fue solo para ejemplificar la unidad entre los participantes, una copa y un pan. No significa que tengan que tomar todos de la misma copa, no fue esa la orden específica. Imaginémonos el problema que representaría la participación de 1000 o 2000 personas. Sería imposible usar una sola copa. Ahora nosotros podemos tomarlo de un recipiente principal y distribuirlo con la mayor flexibilidad y comodidad, ya que el Señor es Dios de orden. A manera de testimonio, cuenta el hermano Mel Tari en su libro Como un viento recio, que en cierta ocasión el Espíritu Santo empezó a obrar de una manera tan gloriosa en una iglesia que, entre otras muchas cosas, sintieron la necesidad de cumplir con el solemne acto de la cena. Leyeron las porciones que aluden a esta ordenanza y encontraron que era necesario usar vino, pero ellos no lo tenían ni lo conocían. Entonces leyeron también que la porción bíblica que refiere al grandioso milagro que Jesús obró en las bodas de Caná de Galilea, y con una fe profunda en el poder de Dios, los hermanos pidieron que obrara en su iglesia el mismo milagro. Cuando terminaron de orar, descubrieron que todos los recipientes que habían llenado con agua contenían un delicioso vino, exactamente el tan preciado fruto de la vid. El Señor conoce nuestras necesidades, así como nuestra intención de obedecerle en todos. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? La Escritura dice que todo creyente nacido de nuevo, que está en obediencia y comunión con los hermanos, puede y debe participar en la cena. Algunos predican que no es necesario el bautismo en agua para participar de la cena. Sin embargo, siendo el bautismo en agua un acto de obediencia delante del Señor, entonces deberíamos estar bautizados para poder participar de la cena. En algunas iglesias solo el ministro toma de la copa, pero eso está fuera del contexto de la Escritura, porque la cena es para todo el pueblo, así que todo creyente puede participar de este acto bendito, después de un autoexamen para reconocer su posición respecto a la comunión con el Señor y con los demás. Si un miembro de la iglesia tiene un pecado que no ha confesado, pero sabemos evidentemente que está en pecado, hay que recomendarle que lo confiese y se ponga a cuentas con el Señor. Si se negara, entonces no se le debe ministrar la cena. Lo que debe practicar el ministro es participar de la cena a todos los que la soliciten, haciéndoles reflexionar según 1 Corintios 11 del 27 al 34. Los peligros a que se exponen quienes la toman indignamente. Hay personas que no participan simplemente porque no desean hacer. Los tales están transgrediendo una ordenanza, y toda ordenanza del Señor que se desobedece puede acarrear sus consecuencias. Si entre los humanos es ofensivo despreciar una mesa ya servida, ¿cómo lo será para el Señor?
¿Qué beneficios espirituales obtiene el cristiano al tomar la Santa Cena? Respecto a los beneficios que reporta el participar de este acto precioso, puedo decir que, después de haber sido probado, la cena provee sanidad para los cuerpos y he sido testigo de cómo muchas personas han sido sanadas, otros han sido libertados de opresiones y hay muchos beneficios más que sería muy largo enumerar. ¿Puede participar un hermano que no es miembro de la iglesia donde se celebre la Santa Cena, es decir, que solamente esté de visita? Cuando un creyente está en buenas relaciones delante del Señor, puede y debe participar de la cena donde quiera que esté. Algunos no la toman porque se tiene el concepto de congregación local, más que de la iglesia como cuerpo de Cristo. No conocer el testimonio de los hermanos visitantes en la iglesia no es razón para no dar participación. La Escritura responsabiliza al participante. Por consiguiente, no debe negarse este privilegio a ningún cristiano, ya que todos formamos parte del cuerpo de Jesucristo individualmente. Quisiéramos detallar más las consecuencias que acarrea tomar la Santa Cena, no reuniendo las condiciones necesarias o no dando la importancia que este acto bendito reviste. La Escritura define en 1 Corintios 11, del 27 al 30, a este respecto, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y como así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Las consecuencias van desde un debilitamiento espiritual o físico hasta enfermedades graves, o aún muerte súbita como juicio de Dios. Estas son las consecuencias que acarrea, ya que participar indignamente o portarnos indiferentes ante la celebración de la cena, al no tomarla, por la causa que sea, se está rechazando un mandato específico del Señor para sus hijos. Cuando llega el momento de la Santa Cena y alguien no ha podido arreglar sus problemas, ¿qué debe hacer? Ante esta imposibilidad, la cual Dios conoce, y ante la intención del corazón de estar en comunión, es aconsejable participar de la cena, pues de hecho se ha dado el arreglo con el Señor, aunque inmediatamente después se busque el arreglo con la o las personas afectadas. Ahora bien, cuando es factible un arreglo previo, la Biblia declara que dejemos el presente y vayamos primero a arreglar las cuentas pendientes, es decir, que deben agotarse todos los recursos posibles para que todo esté en paz y cordialidad, y así participar de la cena del Señor con toda tranquilidad de conciencia. Deseamos aclarar el punto respecto a la hora en que debe celebrarse la Santa Cena, ya que en algunas iglesias lo hacen por la mañana y otras en la noche. El Señor celebró la última Pascua con sus discípulos cuando ya caía la tarde y claramente se menciona que fue una cena, no un almuerzo ni desayuno. Si queremos apegarnos a una figura completa tendría que llegar a extremos. Tendríamos que usar sillones reclinatorios, pues en aquel tiempo no se sentaban, sino que permanecían en una posición como semiacostados. Tendríamos también que usar mantos o togas, es decir, entraríamos en un detallismo extremo. El Señor sabía que esto iba a ser una práctica de los cristianos de todos los tiempos e influiría cierto acostumbrismo de cada época respectiva. Lo que el Señor pretende es que se representen los simbolismos. Lo que quiero dar a entender es que no influye en su contenido esencial el hecho que se tome por la mañana o por la tarde o en la noche.
¿Qué se puede decir respecto a los que llegan tarde a la Santa Cena o que por enfermedad o impedimentos físicos no pueden estar presentes? ¿Qué se hace en estos casos? La cena es para tomarla juntos, pero cuando hay impedimentos de fuerza mayor, retrasos involuntarios, podrán tomarla posteriormente solamente ellos. Se sabe de casos en los que el pastor y ancianos de la iglesia llegan a la casa de un enfermo y le ministran la cena. Las adaptaciones en cada momento son manejadas al criterio de los ministros bajo la guianza del Espíritu Santo que está con ellos. En los pasajes donde se mencionan las reuniones de los hermanos de la iglesia primitiva para tomar la cena del Señor, dan a entender que era una cena completa. ¿Era así realmente? La Escritura hace mención de esas reuniones como los ágapes que se acostumbraban para comer juntos después de la cena, pero según 1 Corintios 11, del 17 al 22, degeneró en fiestas sensuales hasta el punto de emborracharse y tener excesivas comidas. Por eso debemos tener cuidado y no confundir los ágapes o convivios cristianos con la cena del Señor, para no cometer el error en que cayó la iglesia de Corintio, confundiendo una con otra cosa, degradando la mesa en donde se está santificando el nombre del Señor. ¿Quién debe ministrar la Santa Cena? Los ministros del Señor están en la facultad de celebrarla, es decir, los que han sido nombrados por el Señor o que indirectamente estén autorizados por ministros reconocidos por la Iglesia, obreros enviados que están a cargo de la obra del Señor. Quienes las han de preparar son los diáconos y las diaconisas, ya que son los encargados de los asuntos de la congregación. Ellos preparan los elementos y ayudan al pastor en la distribución a los participantes. Para agotar el tema, deseamos hacer mención del lavatorio de pies. Tenemos entendido que fue un acto por medio del cual el Señor enseñó el servicio a los demás, en humillación. No debe haber ningún orgullo dentro de las personas que sirven. ¿Tendrá alguna relación el acto de la Santa Cena con el lavatorio de pies? Este es un acto separado, ya que la narración de lo contenido en la última cena, según San Juan, hubo una mezcla entre cena y Pascua judaica, ya que se usaron panes sin levadura a la manera del antiguo pacto, y también hubo lavatorio de pies, una costumbre que se practicaba cuando alguien de estimación visitaba un hogar. Inclusive, le recibían con un beso, a la usanza del Medio Oriente, y luego le ungían con aceite. Todo eso era un costumbrismo que Jesús practicó en el momento de celebrar la cena con sus discípulos. La ordenanza típica fue celebrar la cena con vino y pan. Por eso, cuando se transmite a Pablo, posteriormente en 1 Corintios 11, 17, ya no se menciona la práctica del lavatorio de pies, que solo fue una expresión de humildad, no una ordenanza para la iglesia como si lo es la Santa Cena. Quienes practican el lavamiento de pies con un genuino sentido de demostrar sencillez y humillación, no incurren en error.